¿Por qué los plásticos realmente sería mejor que les dijéramos polímeros? Y para empezar, ¿por qué a los plásticos les decimos plásticos? Bueno, les decimos plásticos porque en la industria se dio cuenta que este tipo de materiales, si les damos algo de temperatura, plastifican muy bien, y si no, también plastifican, pero en algunos casos ya no tan bien, pero se acerca más a ruptura. Sobre todo los termoplásticos, al calentarlos, alcanzan unas deformaciones muy grandes, por los cuales se les pueden dar formas muy excéntricas y complejas. Por eso los usamos para casi todo. Y es que más del 90% de los polímeros que usamos en nuestro día a día, que les decimos plásticos, son termoplásticos, que es uno de los 3 grupos de polímeros que hay. Vale, pero para empezar, ¿qué es un polímero? Un polímero es un material compuesto por cadenas. Hay algo llamado monómero que se repite. Pueden ser monómeros orgánicos, compuestos por cadenas carbono-hidrógeno, o inorgánicos, por silicio y oxígeno principalmente, que en este caso son las siliconas. Volviendo a los termoplásticos, esto es como el polietileno, el polipropileno, que son los que más usamos, que les decimos poliurefinas, entre otros, como también está el poliestireno, el policarbonato, como el que llevo en las gafas. Estos polímeros tienen la capacidad de que al calentarlos se deforman muy bien o incluso funden, porque tienen cristalinidad. De hecho, por eso también se les pueden llamar termofusibles en algunas bibliografías, haciendo referencia a que pueden fundir, por lo cual se podrían fusionar, se les podría soldar con solo calor. Por eso termofusibles, al igual que termoplásticos por su plasticidad. ¿Y qué es plasticidad? En materiales y en general, plasticidad nos referimos a cuando una deformación la sufre un material y este no vuelve así. Por lo menos este papel aluminio acaba de sufrir una formación plástica. Lo doblé y se quedó con la forma que yo le di. Mientras tanto, una deformación de un carácter elástico sería si sufriera algo así. Se mueve un poco y luego vuelve así. Hay algunos materiales como los elastómeros que pueden deformar bastante en régimen elástico y luego volver en sí, volver a su forma primigenia, lo que no comúnmente se refiere a algo gomoso. Esos son polímeros elastoméricos, los cuales sus cadenas, esas poliméricas las que hablé, están entrecruzadas, por los cuales hay enlaces químicos hechos por propias cadenas o agentes entrecruzantes, en algunos casos, que no son las propias cadenas, pero también son enlaces covalentes. Hay un enlace químico que es muy fuerte, pero además tiene enlaces por fuerzas de Van der Waals, enlaces físicos, como los termoplásticos, los cuales estos enlaces covalentes le dan rigidez y elasticidad. Rigidez en el sentido de que el material tiene un comportamiento en el cual quiere permanecer en esa forma primigenia, esa forma original, pero como tiene también fuerzas de Van der Waals, permiten muchos giros con poca energía para que la cadena pueda moverse y adoptar diferentes configuraciones espaciales. ¿Qué tantas? Para que se haga una idea, la cantidad de configuraciones espaciales por los giros en la cadena de esos enlaces carbono-carbono que tienen uno tras otro. Si tuviéramos solo 10.000 átomos de carbono, que es una cantidad más que normal para una cadena polimérica, nada extraordinario, podríamos tener 3 elevado a 10.000 configuraciones geométricas espaciales de los diferentes giros que pueda haber en esa cadena. Eso es 122 veces mayor que la cantidad de átomos que se estima que tiene el universo conocido. El desconocido no lo sé, no lo conozco, lo siento. Cuando lo conozca se los cuento. Esto permite que los elastoméricos puedan deformar tanto porque en todas esas cadenas pueden alcanzar diferentes configuraciones, por lo cual puede deformar mucho a la aplicación de carga sin romper, pero luego tenemos ese montón de enlaces covalentes en su estructura entrecruzada, pero no tanto como los termoestables, que luego la hace querer volver en sí. Y estos termoestables de los que acabo de hablar, a diferencia de los elastoméricos, los termoestables, esos sí que están muy entrecruzados. Ahí, ese entrecruzamiento sí suelen ser las propias cadenas, como si tuviéramos un gran plato de espagueti, pero los espaguetis todos están soldados unos sobre otros donde se tocan. No se podría mover nada. Bueno, igual los polímeros termoestables, los cuales por eso no tienen punto de fusión.
al igual que los elastoméricos. Y es que la energía que tienes que proporcionar para romper esos enlaces covalentes en esas cadenas entrecruzadas es la misma energía que habría que suministrar para romper a las propias cadenas, por lo cual no puedes separar una cadena de otra sin estar rompiéndola. Eso, sumado a una atmósfera oxigenada o cualquier atmósfera que sea reactiva con esos carbonos y esos hidrógenos, da la descomposición, por lo cual los termoestables y los termoelásticos no son reciclables, porque nos podemos fundir. Sí, en algunos casos son reutilizables, pero eso lo dejaré para otro video más adelante, sobre la reciclabilidad y reutilización de los materiales. A diferencia de los termoplásticos, que a diferencia de estos, además de que no están entrecruzados, estos son unos enlaces por fuerzas de Van der Waals entre cadena y cadena, los cuales, cuando se le da energía para separarlos, tenemos un montón de cadenas sueltas unas entre otras, donde ahí tenemos la fusión, la cual se debe también en gran parte a que tenemos una estructura cristalina, aquí sí, en mayor o en menor medida. Hay algunos, como los polímeros que usamos para las bolsas, que suelen ser de baja densidad, que en muchos casos son atácticos, tiene una tacticidad donde las cadenas, los grupos funcionales se ponen muy al azar. Eso da poco empaquetamiento y cristaliza mal. Cristalinidad que, por cierto, en un polímero sintético nunca llega al 100%. En uno natural sí, como lo puede ser la ARN, nuestras células, que también son cadenas carbono-carbono-carbono, solo que con grupos funcionales muy complejos y unas funciones súper importantes para nuestra vida, pero que en ese caso sí. Ahí sí tenemos 100% de cristalinidad. Los polímeros sintéticos en la vida macroscópica de uso diario, no, eso sí que alcanzan niveles muy altos algunos de cristalinidad, especialmente si los hacemos por polimerización estereoespecífica o policondensación, para que nuestros grupos funcionales queden siempre del mismo lado, un monómero tras otro, monómeros que por cierto son estos bloques de Lego, por así decirlo, en los que se unen nuestras cadenas poliméricas. Mono significa uno, mero, partes, una parte de todas las partes que al unirse generan la cadena. No hay que romperse mucho la cabeza para entender esta parte de polímeros, solo sabe un poquito de morfología y de griego. Y es que los termoplásticos, como podría ser el de este chimuelo que está aquí, son polímeros que tienen cristalinidad, la cual nos permite fundir y crear formas tan excéntricas, y también permite su reutilización. La mayoría de los polímeros que usamos, afortunadamente, sí tiene esta cualidad, porque son termoplásticos. ¿Qué pasa con la mayoría de los polímeros que usamos y por qué hay tantos problemas para su reciclabilidad? Pues que muchas veces se le ponen aditivos que no son poliméricos básicos, como algunos óxidos para que tenga algún color, se les imprime por fuera, se les pone cosas para que sean más bonitos, más atractivos para el cliente, que luego eso sí complica muchísimo la reciclabilidad de estos materiales, lo cual es bastante importante considerar, porque igual algunas de esas cosas que vas a meter a la hora de reciclar en tu proceso igual generan reacciones con otro polímero que estás mezclando, igual puedes tener algún problema, se genera algún gas tóxico o incluso algo que daña tus extrusoras o tus inyectoras. De ahí radican muchos, que no todos, de los problemas para reciclar polímeros, a pesar de que los termoplásticos se puedan fundir y puedan tener figuras y formas tan excéntricas como las que mostré. Además de poder variar tanto las geometrías que podemos obtener, podemos variar mucho en un propio polímero las propiedades que podemos conseguir. Y es que un polietileno de baja densidad, como lo podría ser esta bolsa de acá, esto es polietileno de baja densidad, que posiblemente puede ser fabricado por polimerización, por adición, no tiene las mismas prestaciones. Vamos, esto se ve que no aguanta nada. Aparte es delgado, pero se ve claramente que atracción no aguantó nada. Pero también un polietileno, si lo consigo polimerizar, que mayoritariamente, que no todas, porque no conseguimos casi nunca un 100% de distribución de todas las cadenas con mismo peso molecular. Aquí en polímeros se trabaja mucho con distribuciones estadísticas de con cuántos dos pesos moleculares, cuántos carbonos en media nos salen en las cadenas que polimerizamos. No nos salen todas iguales, lo cual nos complica además más las cosas. Pero es que un polietileno, si lo fabrico por polimerización estereoespecífica y consigo un polietileno de ultra alto peso molecular, es que eso tiene unas prestaciones contra el desgaste y un comportamiento frente a fluidos agresivos que me permite usarlo en el inserto de acetábulo en una prótesis de cadera, que son a la fricción a que está sometida
es enorme y aguanta bien, por eso lo usamos y lo ponemos en las prótesis, pero sigue siendo polietileno. Lo que he cambiado es la forma en cómo lo polimerizo y eso me permite densificar y aumentar la cristalinidad y las resistencias mecánicas por un lado, por otro pierdo transparencia que me la da mejor el estado de agregación amorfo, como el de la bolsa que ya mostré, que justamente en la bolsa de hecho se quiere para ver qué hay adentro, en la prótesis no tanto. Y todo esto para que vean un poco todo lo que varían los polímeros unos a otros, incluso de unos mismos a otros, dependiendo de cómo los polimericemos y cómo esté siendo todo el proceso. Es un grupo de materiales muy importante que nos ha dado mucho en nuestro día a día, nos ha cambiado bastante las vidas, nos ha dado muchos problemas porque no los hemos sabido utilizar bien y también por intereses monetarios. No se ha avanzado tanto en algunos proyectos para cambiarlos o para favorecer de que se reciclen de ciertas maneras, donde igual el producto final no se vería tan atractivo para el cliente, pero que sería muchísimo más sano para el planeta y para nosotros, pero se está investigando un montón sobre polímeros biodegradables, biopolímeros. Tiene una investigación brutal, sobre todo en la parte del uso de la alimentación, en todo lo que tiene con la comida. Se está investigando mucho sobre los biopolímeros que podemos usar ahí, que sean más ecosostenibles y que no nos generen problemas de salud a nosotros y a los animales, porque ya se han encontrado restos de microplásticos en un montón de tejidos humanos. A ver si esto termina peor que el plomo. Esperemos que no. Y bueno, hasta aquí este video muy introductorio para dejar nociones básicas sobre los materiales poliméricos, qué son. Luego más adelante hablaré en más profundidad sobre de que son viscoelásticos, de que está entre un sólido 100% hookeano y un líquido 100% newtoniano, y cómo eso es muy importante, sobre todo a su procesabilidad, a cómo hacerlos y a qué respuestas tienen mecánicamente. También voy a hablar sobre las poliurefinas, el polipropileno y el polietileno, los polímeros que más usamos. Quisiera tocarlos en próximos videos, pero primero el siguiente que nos toca es el último video de esta serie sobre la clasificación clásica de los materiales, donde el próximo ya trataremos a los materiales compuestos. Por favor, si no te has visto los videos sobre metales y cerámicos y te vas a ver el de compuestos, te recomendaría encarecidamente que te mires esos dos antes, si ya te viste este video sobre polímeros, porque vamos a hablar cosas que hablé en los videos anteriores. Porque ¿qué pasa? Que un material compuesto combinamos materiales de uno de estos grupos con otro para diseñar un material diferente, la mayoría de las veces. ¿Por qué digo la mayoría de las veces? Porque hay veces donde un material de un mismo grupo, como puede ser Kevlar, que es una poliaramida aromática, fibras de poliaramida aromática, las mezclamos con resina epoxi, que también es otro polímero. Ahí mezclamos dos polímeros y eso nos da un material compuesto. O cables de wolframio metidos en una matriz de cobre. Eso también es un material compuesto. Y en ambos casos tendría materiales de sus mismas familias de materiales. No es una regla que siempre se cumple, pero sí, la mayoría de las veces sí van a ser materiales de tipos diferentes de materiales, pero a veces serán del mismo tipo. La cosa es que son materiales donde en uno tenemos una matriz, otro un refuerzo, y nosotros diseñamos ese refuerzo y diseñamos cómo usarlo. No es algo aleatorio que está ahí, que se formó dentro de nuestra matriz, sino que es algo que ya viene de afuera, ya existía nuestro refuerzo y nosotros lo pusimos en la matriz. Pero de eso hablaremos ya en el próximo video. Y bueno, si has aprendido algo nuevo o algo te llamó mucho la atención, por favor déjalo en comentarios, comparte, da like y bueno, nos vemos hasta el próximo episodio de esta serie. Chao, buen día.